Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre las características de la materia inorgánica. Al escuchar el término materia inorgánica, ya sabemos que nos vamos a referir a todos los compuestos que no están constituidos o que su base principal no es el elemento carbono. La materia inorgánica es aquella que no está hecha de carbono y no es fabricada por los seres vivos, sino que la producimos a través de diferentes reacciones químicas. La materia orgánica, otra característica que no mencioné, bueno, esto es un poquito redundante, si el carbono, la materia orgánica, proviene de organismos vivos, se sobreentiende que es fabricada por los organismos vivos. Mientras que nuestra materia inorgánica, esta no la pueden producir organismos vivos. Esta se las debe de producir a través de la reacción química de diferentes elementos. La mayoría de materia inorgánica se la produce dentro de lo que son los laboratorios. La química inorgánica es aquella que va a estudiar aproximadamente la formación de los 500.000 compuestos inorgánicos que existen. ¿Se acuerda que yo le había mencionado que la tabla periódica tiene 118 elementos y que de estos elementos el carbono formaba compuestos orgánicos junto al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno? Estos se unían y formaban compuestos orgánicos. El resto de elementos van a unirse para formar los elementos o los compuestos que forman parte de la química inorgánica. La mayoría de elementos para la formación de compuestos inorgánicos se los va a dividir en metales y no metales. Los metales tienen características similares, son sólidos, son brillantes, son buenos conductores de calor, de electricidad. Los no metales son elementos que se encuentran en estado gaseoso, pocos en estado líquido, no son brillantes. También vamos a encontrar los que son compuestos binarios y compuestos ternarios. Un compuesto binario es aquel que se conforma solamente por dos elementos. Digamos, arriba usted ve que dice hierro Fe. Fe es su símbolo. Digamos que aquí tengo una molécula de hierro y aquí una de oxígeno. Se une solo hierro con oxígeno, dos elementos. Ese es un compuesto binario, cuando un compuesto contiene solamente dos elementos. Mientras que un compuesto ternario es aquel en donde ya existen tres elementos, no solo dos. Digamos que a mi hierro, a mi oxígeno, se le suma a este lado un hidrógeno. Tengo hierro, oxígeno e hidrógeno, ya son tres elementos. Eso es un compuesto ternario. Propiedades de la materia inorgánica. El tipo de enlace en la materia inorgánica es un enlace iónico. Aquí no hay covalente, es del iónico. Iónico es aquel en donde un elemento va a ceder sus electrones y el otro va a ganar los electrones. Digamos que este elemento tiene 4 electrones en su último nivel y este de aquí tiene 4. Este elemento no va a venir y se va a abrazar y van a compartir sus electrones como en la materia orgánica, sino que este viene, le roba los 4 electrones y ahora este elemento tiene 8 electrones, ya no 4 sino 8. Y el de aquí perdió sus 4 electrones y forman el compuesto. Ese es el enlace iónico, donde un elemento gana electrones y el otro pierde. En química inorgánica, este es el principal elemento que usted va a encontrar, el iónico. Los puntos de ebullición. Los puntos de ebullición van a ser altos. ¿Qué significa? Que usted para poder lograr que un elemento inorgánico llegue a hervir necesita mucha temperatura.
a diferencia de lo que era la materia orgánica, que yo le dije el ejemplo del azúcar. Usted coloca el azúcar en un sartén, le deja un ratito y eso ya se le quema. En cambio, en la materia inorgánica, para que puedan hervir estos compuestos, necesitamos temperaturas altas. Un ejemplo es el agua, que necesita 100 grados centígrados para poder comenzar a hervir. Puntos de fusión e inflamación muy altos igualmente. Se necesitan temperaturas muy altas para poder fundir. Las personas que se dedican, por ejemplo, a hacer adornos con el vidrio, ahorita se hacen dragones, se hacen jarrones, se hacen candelabros de cristal muy hermosos para poder fundir, para poder tener en un estado semilíquido el cristal, para poderle dar la forma, se necesita colocarlos en hornos que tienen una temperatura muy, pero muy alta. Lo mismo, para antes en la época de los reyes, en la época antigua, se utilizaba mucho lo que eran las espadas, y las espadas se las hacía a través de los elementos metálicos, del metal. Para poder formar las espadas, no sé si tal vez usted vio alguna película, em, ejemplo, en Los Piratas del Caribe, y la primera película de La Maldición del Perla Negro, ahí se puede ver el herradero, cómo hace las espadas. Tienen estos grandes hornos y tienen que ir metiendo los metales, haciéndolos calentar en gran temperatura hasta que queden de un color medio anaranjado y de ahí con martillos les van dando la forma. Los metales en química inorgánica, para poder fundirlos, para poder llegar a ser los medios líquidos, necesitan de temperaturas muy, 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 muy altas. Si no, no se puede. Igual, la inflamación. Y yo le había dicho al alcohol, usted pone un poquito de alcohol en un sartén y eso se enciende. En química inorgánica no es así de fácil. Para poder producir inflamación en un compuesto inorgánico, necesitamos de un elemento extra para poder provocar la inflamación o de altas temperaturas, de mucho calor, mucho fuego para poder provocar que este elemento comience un proceso de combustión. La volatilidad. Los elementos inorgánicos no son volátiles. Es el ejemplo del celular que les había mencionado. Si usted deja su celular en la mesa una semana y regresa, es el mismo celular, el mismo tamaño, el mismo modelo, el mismo diseño, no disminuyó su tamaño. Pero si usted deja la acetona una semana sin tapar, usted regresa y probablemente ya solo encuentre el recipiente vacío. Los elementos inorgánicos no son volátiles, no se evaporan con el contacto de la atmósfera. Conductividad eléctrica, son muy buenos conductores de electricidad. Por esa razón, para poder llevar electricidad se utilizan lo que son los cables. Es verdad, usted va a ver que están así, es esto negrito, usted me va a decir esto es plástico. No, no, el plástico es materia orgánica. Recurrimos a los cables con plástico porque la materia orgánica es mal conductor de electricidad. Y usted puede estar tocando este cable y no se electrocuta porque está el plástico. Dentro del plástico, si usted lo abre, aquí vamos a encontrar los cables. Los cables están hechos de metal y son muy buenos conductores de electricidad. Si nuestros cables no tuviesen esta protección de plástico, lo más probable es que usted para cargar su celular, para cargar su computador, para poder planchar su ropa, primero tenga que electrocutarse y después pueda ejecutar la acción. Por eso todos los cables siempre van a estar recubiertos. Por esa razón, igual, cuando un cable llega a romperse un poquito, lo que le dicen es, coja un taipe y envuélvalo. El taipe también es orgánico y por eso es un muy buen aislante de la corriente eléctrica.
Los elementos inorgánicos también son muy buenos conductores de calor. Un ejemplo, las cucharas, los sartenes, las ollas, son hechos de metal. El metal son elementos inorgánicos. Usted coloca una cuchara, digamos, va a hacerse un café, pone el agua a hervir, coloca el agua en la tacita y coge la cuchara y le pone en el agua caliente. Usted la cuchara la toma fría y la coloca en su taza de agua caliente. Después de eso, toma la cuchara y la siente ya caliente. Es porque transportan energía. Por eso los metales se los utiliza para la cocina, porque absorben rápido la energía y la transportan a los alimentos que colocamos para cocinar. Solubilidad en agua. Son solubles en solventes como el agua. Son muy solubles. Usted toma la sal, la coloca en agua y eso se mezcla rapidito. Cualquier elemento inorgánico se mezcla con mucha facilidad con el agua, cosa que no pasaba con los elementos inorgánicos. Vamos a ver algunas diferencias entre materia orgánica e inorgánica. La materia orgánica, su fuente, la encontramos en la naturaleza, podemos obtenerlas de origen animal, origen vegetal. La materia inorgánica se encuentran libres formando sales, óxidos y las obtenemos la mayor cantidad por reacciones químicas. La composición, la materia orgánica, el elemento básico es el carbono, que se puede unir al oxígeno, al nitrógeno, al azufre, al fósforo, a ciertos elementos, pero en sí la estructura principal de la materia orgánica es el carbono. Mientras que en la materia inorgánica son todos los elementos de la tabla periódica, no solo uno, todos los 119 elementos que nos quedan, 117 elementos que nos quedan sacando el carbono, forman los elementos inorgánicos. La variedad. Se conocen a más de 10 millones de compuestos de la materia orgánica, mientras que en la materia inorgánica se conocen aproximadamente unos 500.000 compuestos. Estado físico. La materia orgánica los encontramos en estado gaseoso, líquido y sólido. La materia inorgánica, la mayoría son en estado sólido, aunque hay algunos que también se los encuentran líquido y gaseoso, pero la mayoría es sólido. El tipo de enlace orgánico ya sabemos que es covalente e inorgánico es el enlace iónico. La estabilidad, la materia orgánica es baja, se desestabiliza y se descompone con gran facilidad. Por esta característica es que la materia orgánica se pudre. Si usted lanza una cascarita de plátano a la calle, se descompone rápido. Mientras que la materia inorgánica, su estabilidad es alta, no se tiende a descomponer con facilidad. Si usted lanza un clavo en el jardín y colocamos una cáscara de plátano y un clavo, al mismo tiempo se va a descomponer en muy poco tiempo la cáscara de plátano, mientras que el clavo va a continuar estando ahí presente. Esta es otra característica. Orgánico se descompone, inorgánico se llega a descomponer, pero es un proceso muy, muy, muy largo. La volatilidad en la materia orgánica es alta o media, volatilidad que se evapora en contacto con la atmósfera. En la inorgánica no existe volatilidad. La inflamabilidad, materia orgánica muy alta, mientras que en la materia inorgánica es prácticamente nula. La conductividad, que permite conducir electricidad o calor en materia orgánica es nula, mientras que en la materia inorgánica es alta. Isomería. En la materia orgánica es ocasionalmente presente, mientras que en la inorgánica es ausente. Los puntos de fusión en la materia orgánica son bajos, mientras que en la materia inorgánica son altos. Punto de ebullición bajo en materia orgánica y en materia inorgánica son puntos de ebullición altos. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.